Dios les bendiga, mis amados hermanos, los alumnos del Centro Pentecostal Instrucción Bíblica, la extensión Urabá. Un abrazo, un saludo cristiano para todos ustedes que están aquí en esta clase en vivo, la clase número 2 de esta promoción que tenemos, y esta clase es virtual. Entonces quiero que usted pueda participar también mientras usted ve la clase. En esta clase pues tenemos, la idea es que usted la escuche de principio a fin. Va a tener una palabra clave como la clase presencial que estuvimos, que tuvo una palabra clave. ¿Alguien me recuerda cuál fue la palabra clave? A ver, ¿quién recuerda la palabra clave? Escríbala allí, escríbala. Perfecto. Entonces, para esta clase tenemos una palabra clave que la voy a estar diciendo en el recorrido de toda la clase. Así que para el día de hoy vamos a tener el segundo tema, que es el Evangelio Apostólico cumplido en Pentecostés. Vamos a ir descifrando cada una de esas puntos a través de la Biblia. También vamos a mirar lo que es un resumen de la salvación según se registra en el libro de los Hechos. Vamos a mirar estos puntos importantes de lo que es la Biblia. Bueno, aquí tengo unos apuntes. La idea es que usted pueda participar, porque al final, usted que está en el grupo de WhatsApp, al final usted va a recibir unas preguntas que usted va a responder también por la aplicación de WhatsApp allí mismo, de acuerdo a lo que hayamos visto en toda esta clase. Así que bienvenidos. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Amado Jesús, quiero pedirte en tu nombre santo, amado Rey, que seas tú direccionándonos, ayudándonos. De ti viene el entendimiento y la sabiduría, Señor, para que seas tú a cada alumno que está escuchando esta clase, seas tú dándole, Dios mío, la capacidad de usándome, Dios mío, para poder transmitir el conocimiento que me has permitido adquirir mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos. El Evangelio Apostólico se caracteriza porque Jesús dijo que este Evangelio sería predicado en todo el mundo. En todo el mundo, dice la Biblia en Lucas 24:47, también Mateo 24:14, ¿cierto? Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. La característica del Evangelio Apostólico es que debe ser predicado en todo el mundo entero, es decir, en todas las naciones, en todos los continentes, en todas lenguas, tribus y naciones, con el fin de que conozcan el plan de salvación. Ahora bien, el Evangelio se predica por dos razones. Una, para que las personas sean conscientes, ¿cierto? Sean conscientes de que está el Evangelio. Y dos, para el que lo reciba en su corazón y lo acepte y cumpla el plan de salvación, sea salvo. Entonces, nuestra misión o nuestra comisión que tenemos es de predicar el Evangelio apostólico a toda persona, en todo lugar, en esa comunidad donde tú estás, en esa vereda, en ese barrio, en esa comuna, en la ciudad, en el municipio, en el pueblo, donde esté. Debemos de cumplir con el mandamiento apostólico de predicar el Evangelio a todas las naciones, es decir, en todo lugar, en todo momento. Ok. El apóstol Pedro es usado por el Señor cuando le dijo en el libro de Mateo, le dice: y a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino. Muchos creen y piensan que las llaves del reino es dada, vamos a mirar aquí, las llaves del reino eran usadas o es usada por Pedro cuando alguien muere y entra al cielo. No tiene ningún base bíblica ese concepto o esa idea. Las llaves del reino
de las que se habla aquí en Mateo 16, 19, son las llaves del Evangelio. Jesús entregó al apóstol Pedro las llaves del Evangelio. Amén, que abriría la puerta de salvación a todos los perdidos. Imagínate. Entonces Pedro usó las llaves en 3 ocasiones. A ver, ¿alguien sabe a dónde las usó el apóstol Pedro? A ver, escriba allí. Quiero ver que usted está escribiendo. ¿Sí? ¿A dónde las usó? ¿A quién las usó? A ver, escriba. Ok, vamos a esperar la opinión de todos los que están mirando. Es muy importante, no importa si te equivocas, estamos aquí en esta clase es para aprender y eso me encanta, me gusta porque estás aprendiendo tú, estoy aprendiendo yo porque es un conocimiento horizontal del maestro al alumno. A ver, diga eso, perfecto, muy bien mis hermanos, muy bien, así es. Entonces, la llave fue usada en Hechos 2:38, ¿cómo te parece? La llave que Pablo le escribe a la iglesia es usada en Hechos 2. Perfecto, ¿cierto? Entonces es usada ¿dónde? En Hechos 2:38, a los judíos. Luego el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 8 es llamado, él va de Jerusalén a Samaria y ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro aquí abre las llaves del evangelio completo a los samaritanos y a los gentiles en Hechos 10:44. Entonces la llave del reino de los cielos es usada a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Ok, vamos a entrar vamos a desenglobar, vamos a estudiar paso a paso cómo fue usada la llave del reino de los cielos a los judíos. Hechos 2:38 dice. ¿Alguien sabe qué dice Hechos 2:38? A ver, escriba allí amén, amén, amén. ¿Alguien sabe? Ok, amén. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés los judíos fueron salvos por creer y obedecer al mensaje que Pedro predicó. Entonces, se basa en 3 puntos. ¿Cuál fue el mensaje que Pedro predicó a los judíos? Basado en 3 puntos. Arrepentimiento, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y tercero, bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia audiovisible de hablar en nuevas lenguas. Ese es el evangelio apostólico completo. De tal manera que si alguien dice tener el evangelio apostólico y dice que no es necesario hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, es un evangelio descompleto, no está completo. Por lo tanto, no es evangelio apostólico. El evangelio apostólico se basa en 3 puntos fundamentales. Arrepentimiento, ¿cierto? La persona debe estar arrepentida para poder ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recuerda que arrepentimiento es un cambio que la persona debe dar. Como dijo el profeta Juan el Bautista, dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es un cambio. Luego viene el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y posteriormente recibir el don del Espíritu Santo con la señal, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le dé que hable. Perfecto, ok. Él abrió la puerta, el apóstol Pedro abrió las puertas a los judíos. Luego la puerta de la salvación se abrió a los samaritanos, cuando Pedro oró por ellos para que recibiese el mensaje completo del evangelio. Aquí Hechos 8:15 al 17, vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo,
porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un estudio de Hechos 8 muestra claramente cómo los samaritanos fueron salvos. Primero, tuvieron fe, versículo 12. Segundo, el bautismo en el nombre de Jesús, el versículo 12. Y tercero, recibieron el Espíritu Santo en Hechos, allí en el versículo 17, Hechos 8, 17. Ok. La puerta de la salvación se abrió a los gentiles cuando Pedro predicó a Cornelio. Es la tercera vez que Pedro usa las llaves, pero en esta ocasión no es a los judíos ni a los samaritanos, en esta ocasión es a los gentiles. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue el primer gentil que recibió este mensaje? Hechos 10 registra que fue Cornelio y los que estaban reunidos en su casa. Eso está en Hechos capítulo 10. Entonces Pedro abrió la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso está en Hechos 10, 34. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 43. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Hechos 10, 44. También nos dice la Biblia: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 47 y 48. El plan de salvación, escúchame bien mi hermano, el plan de salvación que Pedro dio a los gentiles era el mismo que él había predicado a los judíos y a los samaritanos. Ahí está la llave completa, mensaje predicado a quién: a los judíos, a los samaritanos y posteriormente a los gentiles, que se abre la puerta a nosotros, que no somos judíos ni somos samaritanos, somos judíos. Por lo tanto, también entramos al plan de salvación. Bien, el perdón de los pecados a través de la fe en su nombre, Hechos 10, 43. Cabe señalar que esta creencia en su nombre está vinculada con el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El don del Espíritu Santo en Hechos 10, 44 al 47. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Esta congregación de gentiles en la casa de Cornelio creyeron que el mensaje del Evangelio de Pedro, en cuanto lo oyeron, el Señor, conociendo sus corazones, derramó el Espíritu Santo sobre ellos, incluso antes de que Pedro finalizara el mensaje. Sin embargo, esto de ninguna manera elimina la necesidad de que sean bautizados en el nombre de Jesús, porque Pedro hizo provisiones inmediatamente para que sean bautizados y mandó que fuesen bautizados. Es decir, Pedro dijo: ¿puede alguno acaso impedir que estos sean bautizados también en el nombre de Jesús? ¿Puede alguno impedir? Entonces, mira que el bautismo en el nombre de Jesús es necesario. Si la persona recibió el Espíritu Santo y habló en nuevas lenguas antes de ser bautizada, no quiere decir que ya es salva y ya está en el reino de los cielos. No, necesita cumplir el bautismo en el nombre de Jesús con el fin de que sus pecados sean perdonados. Sin el bautismo en el nombre de Jesucristo, los pecados no pueden ser perdonados bíblicamente. Ok, entonces leamos esta nota. Dice así:
La actitud de los judíos hacia los gentiles puede ser la razón por la que Dios llenó a los gentiles con el Espíritu Santo antes de ser bautizados. La obediencia al mensaje del Evangelio consiste en la identificación de uno mismo con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El Espíritu Santo es dado a aquellos que obedecen a Dios. Como judío, Pedro probablemente había dudado en bautizar a los gentiles si Dios no hubiera puesto primero su aprobación sobre ellos, llenándolos con su Espíritu Santo. Amén. Claro, cierto. Entonces, Dios permitió allí, puso que ellos recibieran el Espíritu Santo antes de ser bautizados con el fin, con la finalidad, mis amados hermanos, de que Pedro no dudara en que ellos también debían ser bautizados en el nombre de Jesús, sabiendo que Pedro había tenido una visión antes donde ya Dios había tratado con ellos, porque Dios, conociendo las intenciones de nuestros corazones y nuestros pensamientos, Dios preparó a Pedro en una visión cuando fueron por él, y luego en el mensaje también Dios le da el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y quiero resaltar este punto, es porque las lenguas son necesarias, porque con las lenguas, las nuevas lenguas, identificamos, sabemos. El incrédulo mira y se da cuenta que la persona ha recibido algo sobrenatural en su vida. Amén. La comprobancia de que la persona tiene y el Espíritu Santo vive en él son los frutos, o es el fruto mejor, como dice Gálatas, el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, si el Espíritu permanece en la persona va a ser una persona primeramente que todo amorosa, va a tener fe, va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo esto se va a reflejar en la persona si la persona tiene el Espíritu Santo, porque cabe resaltar que el Espíritu Santo también se puede contrictar, como dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Se puede contrictar cuando la persona lo recibió y vuelve a pecar y vuelve al mundo, pues el Espíritu Santo sale de él, la persona ya no va a dar los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no está en la persona. Por lo tanto, es necesario entender el Evangelio completo. Escúchame bien, el Evangelio completo apostólico. El Evangelio completo, ya sabemos cuál es, ¿cierto? Bautismo, arrepentimiento. Alguien dice amén, amén, quiero ahí, amén, eso escriba amén, amén. Arrepentimiento es el primer paso. Recuerda que arrepentimiento es cambio de vida. Arrepentimiento es cambiar de vida. Luego viene el bautismo en el nombre de Jesucristo. Bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de ¿qué? De los pecados. Para el perdón de los pecados. Y luego viene recibir el don del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Ok, amén. Alguien dice amén, amén. Perfecto. Ok, continuamos. En este mismo orden de ideas tenemos esta pregunta de mucha importancia. ¿Qué es la iglesia? Esta pregunta la han preguntado, me la han formulado amigos en los grupos de amistad, a los líderes, la han formulado por la plataforma de la emisora. Bueno, porque hoy en día en Colombia me tomé la tarea de investigar cuántas iglesias hay en Colombia, y me metí a la página de la DIAN y resulta que en Colombia hay 5,000 para el año 2015, que hice la investigación, que incluso escribí un tratado con 2,000 réplicas, las cuales las repartimos durante toda la región. Por espacio de unos 6 meses estuvimos estudiando todo esto, lo que fue la iglesia. Entonces, en Colombia hay 5,030 denominaciones diferentes. 5,030 denominaciones diferentes, iglesias, por decirlo así.
Del nombre, pues, ni nos digamos, hay por ahí unas 50, 60 denominaciones del nombre en Colombia. Estoy hablando de Colombia porque quiero aclarar esto en esta clase. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Para muchos dicen, bueno, no, la iglesia, no importa la denominación, no importa el título, no importa. En cierto lugar tienes razón, en cierto lugar, hasta cierto punto tienes razón. Pero resulta que la iglesia no es un individuo personal, no. La iglesia es un conjunto de personas que profesan la misma fe, ¿de acuerdo? Es un grupo de personas que profesan la misma fe, perdón. Si tú buscas en un diccionario la definición de iglesia, te va a dar ese resultado. No es como erróneamente se ha enseñado que la iglesia es un individuo en particular, no. Entonces, en esta idea podemos decir cuál es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es un grupo de cristianos que profesan la doctrina apostólica o el evangelio apostólico. ¿Cuál es el evangelio apostólico? Ya lo hemos visto empezando la clase. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Viene siendo lo que es la fe, la doctrina y el evangelio completo. Si una persona vive esto, hace parte de la iglesia apostólica y la iglesia de Jesucristo, por supuestamente, porque es la continuación de la iglesia apostólica. Ahora, ¿qué con grupos del nombre que resultan últimamente en estos postreros tiempos están resurgiendo muchos grupos del nombre? Y está bien, si predica, escúchame esto, porque no quiero dejar algún cabo suelto donde tú puedas basarte y decir y pensar otra cosa, no. Hasta cierto punto está bien, pero hay un error, porque la mayoría de ellos, he tomado la tarea de hablar con algunos, la mayoría de ellos que asisten a eso, dicen que no es necesario hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Ellos dicen así. Ahora, si ellos dicen que no es necesario hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, entonces ya deja de ser el evangelio apostólico. Por lo tanto, no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Lo siento mucho, no hacen parte. ¿Pero por qué, hermanos, si son bautizados en el nombre de Jesús? Sí, pero están negando recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. No me interesa lo que tú puedas pensar con respecto. Yo estoy hablando de lo que la Biblia me enseña y nos dice, y el evangelio que viene desde mucho tiempo atrás, porque este evangelio no es del 2000 hacia acá, este evangelio no es del 2010 o esta década hacia acá, no, este evangelio es primitivo, solo que a muchos que se han tomado supuestamente la tarea de investigar los manuscritos, y bueno, ir a la biblioteca de Alejandría, mirar todos los escritos originales y sacan la conclusión que no es así, que se recibe el Espíritu Santo. Bueno, que sigan mirando, pero yo creo a lo que me dice la Biblia y a lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, que es donde nace la iglesia primitiva. Con respecto a las divisiones que surgen, porque dicen ser de la iglesia del Señor, pero no gustan de los unos de los otros, entonces no pueden ser la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es una y no está dividida. Entonces, si la iglesia del Señor es una y no está dividida, escúchame bien esto, si la iglesia del Señor Jesucristo es una sola y no está dividida, porque Pablo dice en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no predican a nuestro Señor Jesucristo, sino que predican para sus propios vientres, sus propios beneficios. Entonces, ¿qué sucede? Que se dividen y pueden predicar el evangelio supuestamente apostólico, pero empezaron mal. ¿Cómo empezaron mal? Causando división. Y todo el que se divide se va hablando mal de su superior y de su autoridad. Si la autoridad se portó mal, te injurió, te insultó, abusó,
y usó y abusó de ti, de tu confianza, de tu liderazgo, tú no tienes por qué irte huyendo y sacar tu grupo. No. Tienes que pasar el proceso. Y te lo dice tu servidor, que ha pasado todas estas cosas. Me ha pasado todo esto. Entonces, ¿yo qué debo hacer cuando mi autoridad abusa de mí? Cuando mi autoridad me señala, cuando mi autoridad me pone de menos, cuando la autoridad que yo tengo no me reconoce. Entonces, ¿qué debo de hacer yo si estoy haciendo las cosas bien? Humillarme ante Dios y pedirle a Dios que me haga justicia. Y Dios me va a hacer justicia, porque dice la Biblia que el que se rebela contra la autoridad, ¿contra quién se revela? A ver, ¿alguien sabe? Escribe allí, escribe. Quiero mirar a ver, ¿qué pasa si yo me rebelo contra la autoridad? El que se rebela contra la autoridad, contra Dios se rebela, porque todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces no hay razón, mi hermano, alumno, estudiante, amigo, no hay razón para yo irme a sacar mi grupo porque abusaron de mí en X o Y organización. No hay razones, porque yo debo de pasar el proceso. Mire, este dato que te voy a dar, y ojo, que estamos en toda la clase hay una palabra clave, y en este momentico la voy a decir, o en cualquier ratico la digo, y ya tú me la vas a escribir en el grupo de WhatsApp. Ojo, Dios usa la iglesia, la organización, para moldear tu carácter, moldear tu liderazgo, moldear tu ministerio. Mira, si tú no te sometes a la autoridad terrenal, ¿cómo me vas a decir que te vas a someter a la autoridad celestial, la cual no ves? Entonces te das de cuenta que no hay razones para yo dividirme y sacar mi iglesia. No hay razones, no. Alguien está conmigo, escribe allí, no hay razón. A ver, quiero mirar. No hay razón para yo dividirme y sacar mi iglesia. Lucha, persevera, que a su tiempo Dios hará justicia. ¿Y qué sucederá? Que tú no vas a ser el mismo, vas a estar fortalecido, vas a ser diferente, un excelente evangelista, pastor, misionero, qué sé yo, Dios te va a usar. Pero si tú te vas huyendo, escúchame esto, tú te huyes de la organización porque abusaron de ti, tu carácter va a seguir siendo el mismito. Entonces tú no vas a cambiar, no vas a crecer, mi hermano, para nada vas a crecer. Entonces, esto hace parte de esta clase porque estamos mirando la iglesia es el cuerpo de creyentes que han nacido en el reino de Dios, en el evangelio apostólico. ¿De acuerdo? Ok, amén. Efesios 4, versículos 4 y 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Ok, dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo solo tiene un cuerpo. ¿Cómo te parece? Jesucristo solo tiene un cuerpo. ¿Ok? A ver, ¿cómo la ves? Un solo cuerpo. Entonces, si hay varias iglesias que dicen ser de Jesucristo, entonces Dios tiene varios cuerpos. Y la Biblia aquí en Efesios y Corintios nos está diciendo que Dios tiene un solo cuerpo. Existen cientos de organizaciones religiosas y denominaciones, dice la nota que hay. Tú lo puedes mirar en la página 29. Pues existen cientos de organizaciones religiosas y denominaciones, pero hay una sola iglesia. Es muy importante. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es en cuanto a lugar, área o distancia se refiere. La iglesia es una en lo que se refiere a la raza y nacionalidad. La iglesia es global, es mundial, es una sola, la iglesia. Y cada congregación, cada lugar de predicación es una congregación que hace parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos calificar la iglesia por lo que una congregación haga,
porque cada pastor, yo voy a dar lugar aquí por la iglesia que pastoreo, voy a dar cuenta a Dios por este lugar, por las almas que aquí llegan. Y si yo admito lo malo, admito el pecado, admito la desobediencia, admito que los cristianos sean mundanos, vistan a la moda y vivan de cualquier manera, yo les voy a dar cuenta a Dios. Pero no por eso no soy parte de la iglesia. La iglesia es mundial, es global. Somos la iglesia del Señor, pero yo voy a dar de cuenta. Y puede que muchas iglesias que hacen parte de la iglesia, muchas congregaciones que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, cuando el Señor venga se queden. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque el pastor admite. Recuerda que en el libro de Apocalipsis, Dios llama la atención a cada pastor de la iglesia por lo que admite y permite en la congregación. Entonces el pastor tiene una responsabilidad espiritual muy grande, muy grande. Así que mis alumnos, ustedes que están aquí para ser pastores, muchos de ustedes van a ser pastores, es lo mejor, es la mejor carrera que puedas hacer. Amén. Sé que ser maestro de obra, tu responsabilidad es construir una casa y hacerla bien y que no se vaya a caer. Ok, ya. Si la haces bien, va bien. Como estudiante como maestro de escuela o de colegio, universidad, puedes hacerlo también. Y tu responsabilidad es educar a ese muchacho para que le sirva a la sociedad. Y ya él escoge su rumbo, su camino. O cualquier otra carrera, como auxiliar contable o contador, qué sé yo. Pero ser pastor es una responsabilidad eterna, para siempre, porque tú vas a estar allá en el cielo con los que educaste en tu iglesia. Así que no acepte falsa doctrina, no acepte falsos conceptos en la congregación, más bien cíñete a la palabra de Dios. Ok, ya vamos entrando a la recta final de esta clase, mis amados hermanos. Quiero mirar aquí los judíos en el día de Pentecostés, página 31, y vamos a mirar qué sucedió en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el eunuco en Hechos 8, el eunuco etíope, Saulo de Tarso, Cornelio y su casa, Lidia que se convirtió, el carcelero en Filipo que se convirtió, en Éfeso los que se convirtieron, Hechos 19, y resumen de la recepción de salvación en estos relatos. Bueno, aquí llegamos a la conclusión de toda esta clase. La palabra clave hoy, y me la escribe en el grupo de WhatsApp, a mi personal, a mi WhatsApp personal, me vas a escribir, si estuviste hasta el final de la clase, vas a escribir el mensaje apostólico. Palabra clave de la clase, mensaje apostólico. Entonces, mis amados hermanos, hemos llegado a la conclusión. Alguien diga amén, amén, escriba allí en esta clase, amén. Por el grupo de WhatsApp, ahora, luego de mañana, estaré mandando todas las preguntas de la clase y usted la va a responder luego de haber escuchado la clase. Listo, Dios me los bendiga.